Bien, buenas tardes con todos. Pues estamos ya en el día 2 del curso de Python y hoy día pues vamos a revisar con nuestro programa lo que es sintaxis básica. Bueno, y creo que un poquito más ya porque vamos a ver también el tema de los de estructuras de control, ¿no? Que ya forma parte de la programación estructurada, ¿no? Entonces, empecemos. Vamos a hablar un poco en la diapositiva y obviamente va a ser también práctico el día de hoy, ¿no? Bien, pues hay que primero entender cómo funciona Python para poder después plasmarlo en alguno de nuestras herramientas que la clase pasada logramos instalar o conocer, ¿no? Pues, incluso hoy día pues les traigo la instalación de Visual Code, lo he instalado ya en mi computadora, he instalado los plugins y bueno, está bastante fácil, de hecho por eso se dicen que es bastante bueno este editor, se ve intuitivo, fácil y pues vamos a poder programar ahí también si es que deseamos. Bien, entonces, miren, aquí tengo una imagen donde podemos ver la sintaxis de Python. Y la clase pasada, pues comentábamos que era un lenguaje bastante sencillo, que incluso niños aprendían a programar con esto, ¿no? Pues ahí, como ves, X está declarada, pero no se le define ningún tipo de dato, ¿no? No se le declara antes, por algún tipo. Simplemente le puedes asignar una variable, un número, un texto o un decimal, un flotante, y automáticamente esa variable ya quedó reservada para ello, ¿no? Hablábamos de que Python era un lenguaje dinámico, porque en un momento, pues, X podría valer un número, como que X más abajo podrías asignarle una letra, ¿no? Eh, una variable tipo string. Entonces, ahí vemos justamente la declaración de tres variables, X, Y, Z. Uno es numérico, otro es string o cadena, y el otro es flotante 3.45, ¿no? Los comentarios, como ven, pues se pueden colocar con esos hashtags para poder anotar cualquier cosa, ¿no? Y pues se utiliza el if, se utiliza el while, se utiliza el for, no hay el switch, ¿no? No sé si alguno de ustedes conoce, trabaja con un lenguaje como Java u otro que maneja la estructura switch, ¿no? El select case en Visual, por ejemplo, que tú puedes elegir entre múltiples opciones. No hay, pero hay maneras de implementarlo con lo que sería usando diccionarios, que es un tema que tal vez lo tratemos en el tercer día. Ahí lo vamos a explicar un poco el tema de los diccionarios y las listas y las tuplas, ¿no? Entonces, solamente esos tres estructuras de control, if, for y while, ¿no? Con respecto a los operadores lógicos, pues tenemos el OR, el AND y el NOT, ¿no? Son para poder hacer comparaciones de pruebas lógicas, para poder obtener valores verdaderos para que se ejecute nuestra estructura condicional, ¿no? Y pues el más a veces sirve para sumar y a veces sirve para concatenar. Dependiendo del contexto, Python determinará si es número, pues sumará, si es texto, pues concatenará simplemente, ¿no? Y para imprimir, pues se utiliza la función print, ¿no? Esto, pues, desde consola, obviamente, ¿no? Ya que Python, pues, puedes también utilizarlo a nivel de web y ya, pues, tendrías que ahí sacar el mensaje por HTML, que ese es otro asunto de Python, ¿no? Aplicado a web. Entonces, y otra cosa importante es de que después de cada estructura de control, pues vas a tener unos 2 puntos, eso sí, importantísimo. Y también no existen llaves, y como ves acá, el identado es lo que manda, ¿no? Después de una estructura if, va a haber una anidación, como una tabulación ahí. Entonces, vas a tener que respetar eso, ya que errores comunes va a ser de que no respete la indentación, y pues ahí es donde se hagan los errores o los mensajes de fallo, ¿no? Bien, eso es básicamente lo fundamental aquí. Bueno, el igual, que también dice que debes usarlo para comparar con dos iguales, y con un igual solamente se hace una asignación, ¿verdad? Bien, ¿qué tipo de datos tenemos los básicos? Pues la verdad que solamente tres, ¿no? Solamente los enteros, los flotantes y los strings, las cadenas, nada más, ¿no? Hay otras estructuras decimales, ¿no? Que son más extensas que las flotantes, pero para eso hay que importar determinadas librerías o bibliotecas, no es usarlas así nada más, pero nativamente están estas tres disponibles, ¿ya? Después hay otras estructuras que son, digamos, más complejas. Por ejemplo, en otros lenguajes existen los famosos arrays, ¿no? Los arrays, sean indexados o sean asociativos, pero tienen esa estructura, ¿no? Acá no existe
propiamente los arrays, pero existen otras estructuras como son las listas. Tenemos también las tuplas, los conjuntos y los diccionarios. Básicamente son 4 estructuras que tenemos ahí que podemos utilizar. Pero como les digo, eso será tema de la siguiente clase, ¿no? Entonces eso es por defecto. Para las cadenas, pues puedes usar doble comilla o comilla simple, ¿no? Y también puedes combinarlas, obviamente, si es que tu texto tuviera una de ellas, pues la de externa será diferente a la que incluyas el interno, ¿no? Si quieres escribir textos que ocupen más de una línea, pues tienes que utilizar 3 comillas, ¿no? Y puedes escribir varias líneas de un string, ¿ya? Ok, entonces, luego los operadores aritméticos que se utilizan para Python, pues son estos, los que son comunes para muchos, ¿no? La suma, el más, la resta, el menos, el por, está ahí, la multiplicación, la división. Hay 2 variantes, la división con coma flotante, es decir, si tú utilizas este operador, la división va a salir con puntos decimales, ¿no? Pero si utilizas este doble slash, pues va a salir la parte entera nada más de la división. Si quieres elevar a potencia, utilizas 2 asteriscos. Y si quieres obtener el módulo o el residuo de dividir, pues utilizas el porcentaje, ¿no? ¿Sí? Luego tenemos los operadores relacionales, que bueno, son los que típicamente se usan, a diferencia de estos que varían a veces, ¿no? A veces en algunos lenguajes se utilizan un solo igual, en otros lenguajes se utilizan como que el signo menor y el signo mayor contrapuestos, y es el diferente, ¿no? Pero aquí se utilizan estos, doble igual para que sea igualdad, y un símbolo de exclamación invertido con el igual para que compares con diferente, ¿no? En esto básicamente varían muchos lenguajes, pero aquí en Python es de esta manera. Después el resto es conocido, ¿no? Luego tiene los operadores lógicos AND, OR y NOT, que son los, digamos, los básicos. También tienes el operador con este sombrerito o caret que se le llama, que es lo exclusivo, ¿no? Que ustedes saben que en el AND va a ser verdadero siempre y cuando las 2 condicionantes sean verdaderas, y el resto de los casos va a ser falso. En el OR, pues va a ser falso cuando los 2 sean falsos y verdadero en los anteriores casos, ¿no? Los demás casos. En el de aquí, en el OR exclusivo, pues va a ser falso cuando sean iguales, y va a ser verdadero cuando sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá tienes 2 falso y verdadero, y da verdadero, falso y verdadero, da verdadero. Cuando son diferentes, son verdaderos. Cuando son igualitos, da falso. Y el not, que lo que hace es negar, ¿no? O invertir el sentido del enunciado, ¿no? Entonces, esos son los lógicos. Ustedes sí han programado antes, la mayoría, sí entienden estas partes de acá, la parte de los operadores y todo lo demás. Sí, profe. Sí, la mayoría, eso es todos. diseño lógico. Eso es diseño lógico. Sí, los demás todos sí entienden, porque creo que cuando escribí también habían algunas personas que creo que no eran del rubro de la programación, pero sin embargo estaban interesados en aprender Python, ¿no? Porque se aplica para otras ramas también. Entonces, por eso es que hacía esa pregunta. A ver, Mauricio, me parece que está levantando la mano. Yo apenas lo estoy aprendiendo a programar, pero medio entiendo un poco. Pero igual con las diapositivas luego puedo repasar, no hay problema. Ok, está bien la aclaración para poder también un poco detenerme en algunos casos, ¿no? Igual los videos, como digo, van a estar disponibles, ahí ustedes van a poder revisar también lo que se ha explicado con mayor detenimiento, ¿no? Ok. Sí, bueno, lo que pasa es que a veces no somos tan conscientes y bueno, al menos se agradece la sinceridad a Mauricio, ¿no? Mauricio, ¿no? Porque otros pues están ahí a veces y no dicen nada, ¿no? Simplemente dicen, no, pues ya me quedo callado mejor. Pero bueno, entonces al menos sí entiendo que hay algunos que van empezando recién. Bueno, después ya para terminar con esto de la intro, porque ya vendrían los ejercicios, porque vamos a hacerlo un poco práctico esto, pues vendría la parte de las estructuras justamente, ¿no? Esto ya lo que forma parte de la programación estructurada, ¿no? Con estructuras de control. En este caso, pues tenemos el if. Aquí tenemos un ejemplo claro. Y justamente en el if es donde se utilizan los operadores, por lo general, lógicos, ¿no? En el if o en el while, ¿no?
Ahí vamos a tener que validar ciertas condiciones para que puedan suceder lo que se ha declarado después, ¿no? o entre esas estructuras. Tienes el if, el elif, que es el else if, ¿no? Que generalmente usamos para incluir una otra comparación. Y como siempre, pues se respeta la indentación, ¿ya? La indentación o la sangría que tú ves acá. Que no es que des espacios, ¿ah? Para los que están empezando recién, no es que des espacios, es... Incluso cuando estás en Python, das 2 puntos, das un enter y automáticamente el mismo editor, todos los editores que soportan Python te van a dar el desplazamiento automático. Así que debes permanecer en ese desplazamiento y simplemente empezar a programar desde ahí, ¿no? Entonces tienes el elif, puedes incluir muchos elif como tú desearas y finalmente un else para el caso adicional, ¿no? Lo que sí he visto por aquí en algún caso es que print a veces print es con paréntesis en general, ya, o sea, lo que vayas a imprimir con print en el idle, por ejemplo, eso es con paréntesis, no lo aceptas y nada más libre. Print, como cualquier otra función que tú vayas a llamar, es todo encerrado entre paréntesis los argumentos que vayas a imprimir, ya. Entonces ahí un punto a anotar. Bueno, en el caso del switch que decía que no existe, lo único que se puede hacer con esto que conocemos hasta ahora, pues es hacer muchos if, muchos elif, ¿no? Eso sería la única alternativa por ahora, ¿no? Luego tienes la estructura o la sentencia while, que como ves, pues también se utilizan los operadores lógicos para obviamente verificar que la condición que estemos evaluando se cumpla y siga repitiendo, porque cuando ya deja de cumplirse esto, pues ya se detendrá lo que se ha generado acá o lo que se ha declarado acá, ¿no? Entonces, también es muy común que hagas estos incrementos, ¿no? De los contadores. Y también, pues, nuevamente, la indentación y los 2 puntos después de cada estructura de control, ¿ya? Puedes usar la palabrita break, que acá por acá no está establecido, pero break significaría que pues rompes el ciclo y ya saltaría y saldría fuera del bucle, ¿no? Ya que estos while y el for pues son bucles, el if es la estructura condicional y esos dos últimos son estructuras repetitivas o de bucles, ¿no? A ver. Y también puedes utilizar la palabrita continue, que básicamente lo que hace es, el bucle pues va recorriendo cada iteración, ¿no es cierto? En el while. En algún momento ese X pues va a llegar, va a ir subiendo, va a llegar a 4, por ejemplo, seguramente, porque empieza en 3 acá. ¿Y qué tal si le diéramos en 4 que la sentencia continue? Pues lo que va a pasar es de que el 4 se lo salta y ya no lo hace y pasa a la siguiente, o sea, pasa al 5. O sea, salta un elemento, ¿no? Eso es lo que pasaría. Break es salir totalmente del bucle y continue es interrumpir la iteración actual nada más y pasar a la siguiente iteración. Más sigue en el while, ¿no? Bueno, si siguiera cumpliendo la condición, seguiría en el while, pero si ya por ahí también no se cumple la condición, ya también terminaría, ¿no? Y for, que pues nos sirve más que todo para poder generar repeticiones basadas en ciertas cantidad de veces que ya conocemos, ¿no? Justamente la diferencia entre while y for es de que while es una estructura repetitiva basada en que la repetición se debe a una condicionante, ¿no? Mientras esa condicionante se cumple, se repite. Mientras ya no, pues saldrá, ¿no? En cambio, en el for no es que va a repetirse bajo una condicionante, sino que va a repetirse tantas veces como tú le digas. O sea, las veces que se va a repetir ya son predefinidas, ya se sabe de antemano, ¿no? Pero se utiliza en particular para recorrer colecciones, es decir, listas, tuplas, que eso todavía pues no lo vamos a analizar todavía, pero vamos a conocer lo que se conoce como range, un rango que justamente se utiliza para generar esas repeticiones con for, ¿no? También se utiliza para poder recorrer una string, ¿no? Con for también puede recorrer cada letrita de un string. O sea, lo que estás haciendo acá, por ejemplo, es que la variable carácter que tú te inventas va a ir asumiendo el valor h en la primera iteración. Luego carácter valdrá la e, luego carácter valdrá la l, luego la l, luego la o, luego el espacio, luego la w, así, ¿no? Esa variable que te inventas va a ir recorriendo cada letrita de la palabra y aquí estás logrando, digamos, separar esa palabra hello world, ¿no?
También puedes hacer un for múltiple en este caso, ¿no? Y podrías recorrer bueno, esta es una lista, ¿no? Entre corchetes es una lista, ¿ya? Así que no te preocupes por eso todavía. La siguiente clase la vamos a ver con detenimiento, lo que es listas, tuplas, diccionarios y conjuntos. Y funciones, obviamente, ahí entrarían también. ¿Ya? Entonces, estas son las estructuras de control. Y pues les había acá tenido unos ejercicios, en principio unos básicos así, como que para calentar. Y por acá hay unos un poquito quizás ya elaborados, que tampoco no son complejos. Así es que pues vamos a ir resolviendo, ¿ya? O no sé si alguien tenga alguna consulta hasta ahí o quisiera que repita, qué sé yo, que precise más sobre algo para los que recién están empezando. Me lo hagan saber, por favor, para no ir directamente a los ejercicios, o no sé. A ver, espero sus comentarios en todo caso. ¿Alguien? Profe, yo tengo Dígame. una duda. En los operadores lógicos solamente está OR exclusivo, porque hay otros que es el AND negado y el NOR exclusivo. Sí, esos se generan, pues no, ya que todos los demás pueden Sí. nacer de los básicos. Así es que Bueno, sí, es nacen cierto. del AND, nacen Claro, del OR y del NO, ¿no? Sí. pero no Incluso tiene el una simbología operador. específica para facilitar la velocidad, No, ¿no? no, 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 se Okay. construye, se construye. Incluso este operador sombrerito, bueno, existe su simbología, pero se construiría también a partir de los otros, ¿no? Los tres básicos son los que son fundamentales y base para el resto. Sí, los básicos es el AND, el OR y el NOT. Serían los básicos ahí. Profe, y el comando continuo no me quedó muy claro. El break sí, pero el continuo no, del bucle. Disculpe. A ver, el continuo es, imagínate que aquí te está evaluando, por ejemplo, X empieza en 3, ¿verdad? Listo, te dice, mientras X sea menor que 5, en la primera vuelta, ¿qué va a dar? ¿El 3 es menor que 5? Sí lo es, ¿no es cierto? Entonces Sí, vamos sí. a imprimir X. Pero antes de ese X podríamos, aquí adelante, podríamos poner la palabrita continuo. ¿Y qué significa continuo? Que no va a ser cuando X vale 3, sino que se va a saltar toda esta lógica que venga acá, se la va a saltar. O sea, no va a ejecutar cuando X valga 3. Va a saltarse al siguiente, a 4. ¿Por qué? Bueno, no es que le pongas continuo así libre, porque tenés que ponerle si X es igual a 3, continuo, ¿no? Tenés que ponerle con un if, porque continuo libre, pues sería continuo para todos, ¿no? Tienes que ponerle si X es igual a 3, continuo. Quiere decir que cuando X igual a 3, no va a ejecutar la lógica del while y va a pasar al 4. En el 3 no lo hizo, no hizo la repetición. Ah, ok, listo, ya entendí. ¿Sí? Y break si rompe totalmente, sale del while, ¿no? Sea en el contador que esté, sea en la iteración que esté, ¿no? O sea, se salta esa iteración, o sea, la del 3, y pasa a la del 4. Exacto, el Ok, continuo. En ok, este sí, el caso, continuo. porque puede saltarse cualquier iteración, dependiendo de la condicionante que hayas puesto. Le puse si X es igual a 3, continuo, pero podría decirle, si X es igual a 3, and X es igual a 8. Pues se saltaría cuando es 3, cuando es 8, ¿no? Sí, claro, entendido, gracias, Dependería profe. de la condición que le has puesto para que haga continuo. ¿Ya? Sí, Bien, a ver, no sé si tengo otra pregunta. Con confianza nada más, ¿sabes? A veces uno pues tiene temor, yo también era algo tipo así, no me gustaba preguntar mucho en las clases, pero es bueno preguntar a veces y no quedarse con las dudas. Si no, pues pasamos ya a los ejercicios, pero antes para mencionarles cómo fue la parte de Visual Studio Code, no sé si alguien logró instalarlo, porque yo le recomendé ese al menos, ¿no? Desde mi punto de vista les había recomendado ese software o ese editor. Bien, entonces pasamos al editor para poder explicar, ¿ya? A ver, voy a compartir ahora. Pero lo malo es de que no me detecta mi editor. Y eso que es de Microsoft. A ver, vamos a ver por qué no me detecta ese editor. Para compartirlo.
A ver, voy a volver a cerrar mi editor porque no me lo está reconociendo para compartirlo. Bueno, si no, en todo caso, pues ya comparto mi pantalla completa. Ya, a ver, vamos a ver. Aquí está. Bueno, ojalá que no se cierre porque la vez pasada, pues, ahí está. Están viendo todos el editor de Visual Studio Code. Sí, ¿no? Sí, profesor. Ok. Miren, este es el editor de Visual Studio Code. Lo que tienen que hacer es simplemente dirigirse a la página oficial, Visual Studio Code, ¿ya? Y pues descargarlo e instalarlo. Pero como les había dicho en Sublime, no les va a pedir nada, solamente instalen siguiente. Aquí es por eso que no lo explico y tampoco ya no lo hago, porque obviamente también lo tengo instalado, ¿no? Pero sí, así como en Sublime, yo les dije que activen el install package y después el control package y después que hagan install package del Sublime Rep para que pueda ejecutar código Python. Pues acá también sucede algo similar en que hay que habilitar algunas librerías para que pueda correr y pueda reconocer sintaxis Python, básicamente, ¿no? Entonces, una vez que instales tu editor Visual Studio Code, lo que harías, pues, es dirigirte a la parte de acá, izquierda, donde dice extensiones. Y bueno, en el lado de Sublime, el término era plugin, ¿no? Y acá se llama extensiones. Pues es lo mismo, ¿no? Es un plugin que extiende una funcionalidad de este editor. Y bueno, lo que se recomienda instalar es Python. Python de Microsoft, ¿ya? ¿Cómo hacen? Pues simplemente, aquí a mí me salen 3 instalados ya. Pero si tú utilizas esta cajita para buscar, pues pones Python. Buscas ahí tu editor, está buscando en el repositorio. Y aquí te va a salir primero, Python, IntelliSense, LinkedIn, Debug y de Microsoft, ¿no? A ti te va a salir acá con letra con botón azulito, instalar. A mí ya no me sale porque yo ya lo instalé. Ojo que primero tuviste que haber instalado Python, el Python de la clase pasada de Python.org, el CPython, hay que instalarlo. Ese que te instaló también un idle, ese de ahí hay que instalarlo. ¿Para qué? Para que cuando tú instales después esta librería o esta extensión de Python, pues reconozca automáticamente va a reconocer la ubicación, ¿no? Automáticamente va a reconocer la ubicación y va a determinar qué versión de Python tienes. Entonces instalas esta extensión y esta extensión, cuando la instalas, a la vez te va a instalar, ¿qué cosa? Te va a instalar, tiene que ser de Microsoft, ¿ah? Porque ahí hay varios Python, así que tiene que decir Microsoft como autor. Y esa extensión lo que va a hacer, pues es instalarte además del Python, pues te va a instalar el Jupyter, ¿no? Que era como el libro, ¿no? El que te permitía generar libros de Python, ¿no? Como el que veíamos en Colab, ¿cierto? Te va a permitir, pero vas a tener en tu computadora. Bueno, no sé cómo funciona todavía aquí en esta parte del Jupyter aquí, no sé si ya me instala, no he logrado acceder ya, pero al menos en Anaconda, como te explicaba la clase pasada, te abriría una interfaz en un navegador y tú podrías ahí programar código Python y además generar texto, ¿no? Texto plano. Esos dos se van a instalar juntos. Al instalar Python se instala Jupyter, ¿ya? Y después, pues tienes acá, para poder ejecutar código Python, que se llama Code Runner, ¿no? Que es digamos, un ejecutor. Te va a poder dar este botoncito que está acá. Cuando tú hagas un archivo de Python, le vas a dar play acá y va a ejecutar en la terminal, porque lo bueno de este editor es de que trae una terminal. Mira, si tú te vas acá al menú terminal, pues acá tiene un terminal y vas a poder ver la salida de tu programación aquí. ¿No? Lo bueno de los editores como Sublime, como Visual Studio Code, es de que tú vas a poder administrar todos tus paquetitos de Python acá, todos tus archivitos, ¿no? Incluso te reconoce que es Python porque acá sale el icono de las serpientes, ¿no? Pero si lo hicieras desde el IDLE, pues tendrías que abrir archivos separados, ¿no? Como la clase pasada, pues, el IDLE lo puedes programar en consola, pero también puedes abrir archivitos, nuevos archivos, ¿no? Pero no te lo administre como que una carpeta así, ¿no? No te da esa administración. Bien, entonces eso nada más con respecto a este IDE. Entonces tienes muchas alternativas ahí, bueno, no, varias. Tienes Sublime, tienes Visual Studio Code, que necesitan que instalar Python, ¿no? En tu máquina, en local.
Y después tienes las soluciones, bueno, Anaconda también que necesitas instalar en tu máquina, pero ahí ya te instala todo, ¿no? Es pesado, además te contaré, por eso es que yo lo desinstalé, lo tenía hace unas semanas, pero desinstalé. Pero si quieres iniciar en ciencia de datos, pues Anaconda sería una de las, digamos, de las que serían óptimas para hacer eso. En su versión tienes el Miniconda, que también te lo había mencionado, tiene la versión reducida de eso, podrías probar con eso, ¿no? Y después tiene las dos soluciones online que te comenté, que eran Colab de Google y era el otro de Repit, ¿no? Así que lo que vayamos a hacer hoy día, yo creo que va a funcionar en cualquiera de todos los que te he mencionado, ¿no? Sí. Entonces, pues, vayamos a hacer ya el código, ¿no? Bien, el tema es ahora cómo comparto dos pantallas. A ver, yo voy leyendo el enunciado en todo caso porque si no voy a estar compartiendo doble y ya no quiero descompartir ¿lo prefieres trabajar en Visual Studio Code, en Sublime, en el IDLE, donde lo trabajamos? Los que no han instalado Sublime o Visual Studio Code, para hacerlo en el IDLE, si no, para empezar ahí, podemos hacer algunos ejercicios ahí, ¿no? Y después pasar ya al Visual Studio Code, si no, o al Sublime. Como te digo, va a funcionar en cualquiera de todos los que hemos indicado. Así que, a ver, voy a abrir el IDLE también para poder hacerlo desde ahí. Profe, podría pasar el PowerPoint y así podemos leerlo directamente de nuestras consolas o PCs. Claro, claro, yo lo paso ahorita por el grupo, ahí lo tengo en PDF, ya te lo voy a pasar ahorita. A ver, ¿dónde lo tengo? Ya, ahí le estoy pasando por el grupo, ya. Ahí lo descargan y lo pueden ir leyendo, ya. Sí, para que no estemos intercambiando. Entonces lo trabajamos desde el Visual, sino para que ustedes, igual ustedes lo pueden hacer en el IDLE, ¿ya? Lo pueden hacer en el IDLE. A ver. A ver, mejor hacemos en el IDLE para que, por si acaso no han instalado. A ver, voy a compartir mi IDLE mejor, ¿ya? Para eso sí han necesitado instalar Python, ¿no? La versión 3.9 seguramente han de tener ustedes. Yo pues tengo la versión 3.8. Profe, ¿ya le he compartido las diapositivas? ¿Perdón? Sí, ya lo envié por el grupo de WhatsApp. Sí, acaban de llegar. Sí, estaban enviando recién. Ahí ha llegado ahorita. Ya me confirmó el WhatsApp. Miren, aquí tengo el IDLE. Voy a hacerlo más grande para que ocupe toda la pantalla. Aquí pueden ver mi versión 3.8.7. Y pues el enunciado del ejercicio dice lo siguiente, ¿no? Bueno, al principio es imprimir algo nada más, es bastante básico. Así que se lo vamos a pasar rápido. Dice imprimir la siguiente frase o la Python, pues eso simplemente es un print, ¿no? Recuerden, para poder, mira, y te decía que print acá pues lo acepta con paréntesis, ¿ya? No es que lo pongas así nada más. Me parece que Sublime sí lo aceptaba así nada más. Así es que en este caso, pues, está respetando la base, ¿no? Entonces acá simplemente es así, hola, Python, nada más, ¿no?
das un enter y pues esto debe imprimir hola Python. Nada más. Pero Fe, la pantalla se ve como cortada. No sé si a los demás también se les ve de esa ¿Se ve forma. cortada? Sí, no se ve completamente el comando, se ve como la mitad. Voy a compartir de nuevo. Si no, lo hago en el otro editor mejor. Igual lo van a poder ejecutar ahí. Sí, yo creo que podríamos trabajar menos con Sublime para así, digamos, ¿Con Sublime o con Visual Studio? A ver, vamos a ver. con Visual Studio, que diga. Ok, aquí lo hago entonces. Ya. Ahí está, ahí ven la pantalla completa, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Lo que tienen que hacer acá, en principio, es irse a su... Bueno, acá en este caso hay que crear una nueva carpeta, ¿no? Hay que decirle nueva window, ¿no? Para crear una nueva carpeta. O, perdón, open folder, ¿no? Open folder. Y aquí pues creas una carpetita donde vas a poder alojar todos tus scripts de Python, ¿no? Entonces ahí creas una carpetita en la ruta que tú desees. Yo en mi caso lo he creado en mi escritorio y he creado una carpetita de este nombre y una vez que le he creado, pues le he dado abrir, cancelar, para que todos mis scripts se vayan a esa carpetita. ¿Sí? Le doy a abrir yo, o sea, es una carpeta. Y después esta carpetita pues va a aparecer acá. Ese es el nombre de mi carpeta. Y a partir de aquí, pues le he creado un nuevo archivo. En este caso voy a crearlos por archivo, ¿no? Y le vamos a poner acá ejercicio 1.py. Recuerda que las extensiones en Python pues debes guardarlas con extensión .py. Y acá tienes pues ya el archivo, ¿no? El primer ejercicio pues es simple, simplemente te pide que imprimas y para eso pues vas a usar el print nada más, ¿no? Nada más, print. Una vez que haces eso pues hay que guardar, porque aquí sí ten cuidado de que tú digas ya lo escribí y vas a dar play, no, hay que guardar el archivo, si no, no lo ejecuta, ¿ya? Control S para guardar. Y aquí pues ya le das este play. Recuerda que acá este es un plugin, una extensión que he instalado RunCode, así es que por eso es que me sale este icono de acá, ¿no? Instala Python, instala RunCode en Sublime, perdón, en Visual Studio Code. Y acá pues ya tienes la ejecución, como te dice, como te mencionaba, pues Visual Studio Code tiene su terminal incluido, así que te lo muestro por aquí. Ok. Ya, entonces mira, yo voy a escribir un comentario acá, ejercicio 1. Recuerda que para escribir un comentario pues es el hashtag, ahí está, ejercicio 1. Y ahora pues ahora hago el ejercicio 2, aquí mismo nada más creo que lo hago para no estar haciendo muchos archivos. Pero creo que comentaré esto de acá para que ejecute todo, bueno, a la vez. Bien, entonces aquí tengo, dice verificar si una persona de mayor edad. Bueno, acá en Perú, pues la persona de mayor edad es a partir de 18 años. Entiendo que en otros países es diferente, algunos. Así es que acá hay por eso he puesto entre paréntesis que sea mayor que 18. Pues aquí estamos haciendo uso de los operadores ya relacionales, ¿no? Y también tendríamos que hacer uso de una estructura de selección, que es el if, de una condicional, ¿no? Pero bueno, hagámoslo un poco más interactivo de que la persona me ingrese la edad. ¿Cómo pides por consola una edad a un usuario? Pues puedes hacer esto, ¿no? Ingrésame tu edad. Ingrésame tu edad. Y pues vamos a pedir acá, si no me equivoco, vamos a inventarnos una variable
Y le vamos a poner... A ver, le vamos a poner... Se me fue el comando, es para leer. Ah, ya, input, ya se me acabó. Input. Ahí. Por ejemplo, ahí, ¿no? Lo que está diciendo es, ingrésame tu edad, y le está diciendo que esa edad que se ingresa, pues ahora lo recoja esta variable ed, pero eso lo haces con la función input. De hecho, me parece que acá input acepta un parámetro también. Acá podrías escribirle tú un texto, ¿sí? Y ya no hacerlo en doble línea, sino que aquí mismo podrías incluir el texto para pedirle, ¿no? Aquí mismo. ¿Ya? Mira, esto lo que va a hacer es, si ejecuto, ahorita voy a guardar control S, si ejecuto, esto lo que va a pasar es de que te está esperando aquí, está esperando con el cursor para que tú ingreses una edad, ¿no? No puedes leer en el editor, vamos a ver. Esta salida, ¿no? Bueno, acá no me permite ingresarle. Solamente es un editor de salida. En todo caso, tendría que hacerlo en algún otro. En el IDLE sí me permitió ingresar la edad. Sí, justamente me estoy encontrando con esa sorpresa. Como te digo, este Visual Studio lo estoy instalando recién. Pero, en todo caso, bueno, ya sabes que así se pide. Yo voy a declarar una variable por acá, voy a declararla una variable que diga, pues, 20 años, ¿no? Va a ser estática, pero ahorita cambio al IDLE, creo mejor. Y vas a poder, pero ya te mencioné, ¿no? Tú podrías ahora estas dos líneas volverla solamente una, y este de acá, pues ese texto pasaría aquí, ¿no? Así. Esto lo comentamos, y aquí estarías haciendo los dos pasos en uno, ¿no? ¿Verdad? Y va a ser lo mismo. Acá tendría que tener esto primero, porque está ejecutándose. Yo decía aquí para irnos adaptando a este editor, como no lo he usado anteriormente. Por eso. Sí. A ver, ahora sí. Ya está corriendo acá. Vamos a decirle que lo... Ya, acá creo que está terminando esto. Me deja escribir acá, pero vamos a cambiar al otro editor, ¿ya? Incluso esto lo puedes hacer también en el Colab, ya en el Colab de Google también lo puedes hacer, en el Replic también lo puedes hacer, ¿ya? Bien, entonces, pero vamos terminando y lo copiamos al otro editor ya para que veamos que esto es efectivo. A ver, una vez que hemos ingresado una edad, mediante este mecanismo, yo lo voy a comentar esto porque pues ya tengo acá una variable E, no la puedo ingresar desde este lado. Pues aquí voy a hacer si la edad es mayor o igual que 18, que en este caso se estoy olvidando, entonces, y ves que automáticamente el mismo editor te da el identado, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues decirle que es mayor de edad, ¿no? Entonces vamos a imprimir con print es mayor de edad, nada más, ¿no? Caso contrario, podrías colocarle un else, los puntos, print no es mayor de edad. Fíjate los dos puntos, fíjate el operador de comparación que tenemos. Y pues me está marcando error acá, porque, por los dos puntos que faltan acá, ¿no? Se pasó los dos puntos acá. Ya, ahora sí. Entonces esto pues va a funcionar con E20, lo voy a hacer.
con E20. Voy a llevar el otro código para poder probarlo, y para poder probar el input voy a hacer control C. Voy a abrirlo en Colab para que también lo puedan ver ahí mejor. Ahorita lo probamos. Para los que estuvieron en la clase pasada, pues utilizamos el Colab, ¿no? de Google. Entonces ahorita comparto esta pantalla. Es más fácil a veces compartir una pestaña de Chrome. Ahí está, ¿no? Ahí está cargando el Colab, que es un proyecto de Google, como ya lo había mencionado. Quienes tengan una cuenta de Gmail fácilmente van a poder acceder a él, ¿no? Está cargando la página, me parece. ¿Pueden ver la pantalla ahora? Sí, sí lo vemos. Ya. Entonces aquí pues le damos blog de notas nuevo. También lo podemos programar acá. Y acá les dije la clase pasada que lo que hagamos acá en Colab, pues lo pueden descargar como un archivo de Python, como un archivo de Jupyter, y fácilmente lo pueden después visualizar, ¿no? Esto arriba. Este es el ejercicio 2, por ejemplo. Y acá pego mi código de Python que le traigo desde el otro lado, ¿no? Acá lo voy a hacer con el input. Voy a darle ejecutar. Aquí. Ah, pero acá me parece que va a salir algún error. No sé si a alguno les ha salido un error. Sí, profe, a mí me salió un error. Ya, ok. Sí. Aquí lo que pasa error... es en la E, ¿no? No era de En la E, de STR. Sí, miren lo que pasa. Sí, a mí también va a salir un error seguramente. Mira. Error. Lo que pasa es de que cuando tú lees con input, por defecto te lo lee como string. O sea, este está recibiéndose como string. No es un entero. Así que si tú comparas un string con un número entero, pues no se puede, ¿no? Entonces, para convertir esta entrada a un entero, hay que ponerle el método int, ¿no? Ahora sí dice no es mayor de edad, ¿no? profe, o sea, por defecto, sin el int, lo lee como un string, el input. Sí, puedes ponerle también float para que lo interprete como un float, puedes ponerle un int, pero por defecto los inputs vienen como string, ¿ya? Okay. Ahí está funcionando. Ingreso de tu edad, 20, es mayor de edad, ¿no? Entonces así sería resuelto el ejercicio número 2. Sigamos entonces, a ver, en cualquier momento pueden, por favor, participar el resto, ¿eh? Y preguntar o mencionar algún comentario, algo. José Carlos, escribo todo ya para que podamos después descargarlo. Y este archivo también lo voy a compartir para que lo puedan tener, ¿no?
Pero ¿qué tipo de error sería este? Porque al parecer no es de sintaxis. Porque no ¿De me arrojó sintaxis? error de sintaxis. O sea, al parecer no aparece de sintaxis porque usualmente cuando es error de sintaxis sale una pantalla syntax error. En este caso no salió. Lo que parece es un error de compilación, en tiempo de compilación, porque la sintaxis no es que esté mala, es usar la sintaxis correcta. Sí, por eso mismo. Es una excepción nada más, es una excepción. A ver, no vi el error bien, a ver. Es una excepción, me parece que sale, porque tú estás intentando comparar letras con números, entonces esa es una excepción. Vamos a ver. Sí, es un error. Lo que pasa es que en Python hay dos tipos de errores. Los errores en tiempo de compilación, cuando tú estás compilándolo, ejecutándolo en todo caso, y ahí saltan los errores. Sí. Y lo otro son las excepciones, que tú puedes controlarlas mediante un try catch, un try catch generalmente. Entonces es un error de conversión, básicamente, como te está indicando acá, ¿no? No es de sintaxis, sino que es un error porque no estás comparando los datos correctos nada más. O sea, no te equivocas con la sintaxis está bien, pero que tú como programador pues no has validado de que estés comparando los datos correctos nada más, ¿no? Esto nada más es. Acá justamente dice, no se soporta, no está soportado las instancias de string como entero, ¿no? O sea, un entero no puede ser considerado, o un string no puede ser considerado como un entero, dicen. Sí, es decir, no tiene sentido esa línea de código. Es un error de programación más que un error de sintaxis, ¿no? O sea, el lenguaje está bien. Justamente le decía eso de que Python te dejaba libertad para que puedas, era dinámico, ¿no? Entonces, básicamente va por ese lado, de que tú no estás controlando los tipos de datos, ¿no? Entonces, profe, sería un error de semántica, porque no tiene sentido la línea de código, por lo visto, por lo que estabas leyendo. Sí, podría ser. No tiene sentido comparar un número contra una letra, pues no tiene sentido. Bien, entonces ahí, con eso ya funciona. Vayamos con el ejercicio número 3. Entonces acá agrego un texto. Ejercicio 3. El ejercicio 3 pues nos dice, dados los números, muestra la suma, resta, multiplicación, división, flotante y entera. Bueno, dados los números, lo pediremos también, ¿no? Ingrésame el número 1, ingrésame el número 2. Entonces, input. Ingrésame número 1. Ya saben que pues lo va a leer como número, así es que, como string, perdón, así es que hay que hacerle su conversión respectiva. Y esto mismo, pues hay que repetirlo para el número 2, ¿no? Pedimos también un número 2. Y después, pues le pedimos todas las operaciones habidas y por haber que nos están mandando ahí. Y luego imprimimos, ¿no? Print, voy a escribir acá, suma. En print puedes separar tus impresiones por comas, puedes imprimir varias cosas, ¿no? N1 más N2, ¿no? Sí, eso lo leí, pero todo en una misma línea, o sea, no son en líneas diferentes, sino en la misma línea. Bueno, a menos de que... Sí, eso también lo leí, que en un comando print, dentro de los paréntesis, uno puede imprimir varios fragmentos de palabras. Varias o sea, variables. con la coma. Ah, correcto. Nos piden la suma, la resta, y pues eso sería ya repetitivo para la división y lo demás, ¿no? El por, recuerden ahí, el por, la división flotante, un slash, la división entera, 2 slash. División, esta es división flotante, o con decimales, mejor dicho, ¿no? Esta es la división entera.
Entonces ejecutamos y esto pues va a funcionar. Aunque la división... está bien. Entonces el número 1 pues le ponemos un 9. El número 2 le ponemos un 2. Y ahí tenemos la suma 11, la resta 7, la multiplicación 18, la división flotante 4.5 y la división entera 4, ¿no? La división entera solamente toma la parte entera del resultado. ¿Sí? Todo claro, ¿no? Vamos al ejercicio 4. Y me dice, dado 3 números, verificar cuál es el mayor de todos. Dados 3 números, ¿no? Entonces vamos a pedir 3 números. Podemos declararlos estáticamente, pero creo que es mejor verlo un poco interactivo, ¿no? Que pidamos al usuario. Pues esto ya es repetitivo. Aquí esto lo replicamos 3 veces, ¿no? Y tendremos que hacer pues una especie de comparación con el if, ¿verdad? Y esto pues es un if si n1 es mayor que n2 and, ¿no es cierto? Y n1 es mayor que n3, pues en conclusión el mayor será n1, ¿no? Bueno, mayor o igual acá sería, ¿no? Pasa esas dos cosas, y de hecho creo que tengo que ponerlo entre paréntesis, me parece, si no, voy a comparar, creo. Si n1 es mayor que n2 y también n1 es mayor igual que n3, pues el mayor es n1, ¿no? Int. Parece que me salté orientado. Okay. Profe, y de la misma manera hacerlo con N2 y N3, el condicional if. Ajá, sí, para que cumpla con los dos casos restantes, ¿no? Y esto pues repetiría, ¿no? Pero acá ponemos el if, ¿no es cierto? O podría ser un if aparte también, ¿no? Ya que si es un if, pues no va a imprimir, ¿no? Así que podrías empezar con un if nuevamente, ¿no? Ya que si no se cumple, pues no imprime y pasa al siguiente if y pasa al siguiente if, ¿no? Sí, pero, pues, eso en fue este lo que yo caso pensé. Puede hacer igualito. Con el if también se puede hacer. Incluso se puede hacer con if anidado, ¿no? Primero comparar el N1 con el N2. Si no es mayor, pues ahora el N2 se compara con el N3 nada más. Y ya no utilizas AND tampoco, ¿no? Se puede hacer de muchas maneras, la verdad. Pero un poco para utilizar los comandos AND o los operadores. Aquí, caso contrario, else. Pues el mayor será el N3, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bien. Cualquier consulta, saben que pueden interrumpirme, por favor. ¿Ah? Voy a hacer el ejercicio número 5, ¿no? Y el ejercicio 5 dice, escriba un programa que calcule la hipotenusa de un triángulo rectángulo dados sus dos catetos. O sea, van a dar dos catetos. A, por ejemplo. Y bueno, podría ser que los catetos sean decimales, pues podría ser, ¿no? Pero podrías utilizar también float si es que lo desearan, ¿no? En lugar de int, para que convierta a decimal. ¿Ya? Así que lo podemos dejar como float si quieres. Esto repetiríamos para pedir el otro cateto. Y la fórmula de la hipotenusa, pues es raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los dos catetos, ¿no? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos inventarnos una C de la hipotenusa, va a ser igual a quién, pues a raíz cuadrada. ¿Cómo hacemos raíz cuadrada? Pues en este caso con la potencia al 1/2, ¿no? Sí podemos hacerlo. Raíz cuadrada de a al cuadrado, entonces sería a elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Recuerda que el doble asterisco es potencia, ¿no? Ahí dice raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Por ejemplo, los catetos en el triángulo rectángulo notable que es de 3, 4, 5, debería ser 5, ¿no? Ah, falta imprimir C. Me faltó ahí. No me arroja nada porque no imprimí nada. Ahí. ¿12.5? 4.5. Algo está mal. Ya, yo creo que acá tengo que poner entre paréntesis esto porque seguramente me está detectando como elevado a la 1 y después dividido entre 2. Tengo que ponerle que está elevado a la 1/2, ¿no? Ahí creo que al paréntesis también es importante priorizar, ¿no? Ahí, porque si no, especificarlo, porque si no, pues te lo malinterpreta el código. Creo que ahí ha sido el error, me parece. Ahora sí, ¿no? 5. ¿Sí? Cuando no le puse paréntesis, primero lo que hacía por prioridad es que estaba elevando la potencia 1 y después el resultado de esto lo dividía entre 2. Entonces no era lo que quería. Lo que quería es que me eleve la potencia de 1/2, ¿no? O sea, hay cuidado con los paréntesis que son importantes.
¿Sí se entiende, por favor? Parece que, no sé si se perdió la conexión, porque se oye un silencio bastante estridente el silencio. ¿Sí se escucha? Sí, pero no sé, mis demás compañeros sí aún están ahí. Okay. Sí, profe, escucho. Ya, ok, listo. Solo que como no escuchaba nada, dije, pues ya se fueron, capaz. Ok. Bien, entonces el ejercicio número 6 sería: ingresa un número entero y verifica si es divisible por 7 y si es mayor que 40, ¿no? Ejercicio 6. Vamos a pedir un número entero, lo vamos a almacenar en n, input, pero es un número, y luego vamos a evaluar si ese número es divisible entre 7 y mayor que 40. Pues para eso usamos la estructura condicional if, si ese número es divisible entre 7. ¿Cómo podemos saber que es divisible? Pues usando el operador módulo, ¿no? Ese operador que es de la parte de los operadores aritméticos, pues verifica si es que la división entre dos números es exacta, ¿no? Por ejemplo, si n valdría, qué sé yo, un 20 porcentaje 7, el resultado sería 6, ¿no? Porque es lo que sobra después de haber dividido 20 entre 7. Este operador lo que hace es sacar el resto, el residuo de la división, ¿no? 20 entre 7 sale 2, pero sobra 6. 6 es el resultado de esta operación, ¿ya? El residuo. Entonces tú, para que compruebes de que un número se puede dividir entre 7, pues tienes que validar de que la división haya salido 0 como residuo, ¿no? Tú estás seguro de que un número es divisible entre un número cuando el módulo o el resto es 0. Si sobra 0, quiere decir que ha sido exacto y se puede dividir entre 7, ¿no? O entre cualquier otro número. Y recuerda que para comparar es doble igual, ¿no? Si el módulo de 7 de ese número es 0, y además y el número es mayor que 40, pues va a verificar que verifica eso, ¿no? Le mostramos un mensaje, print. El número es divisible entre 7 y mayor que 40. Nada más. No nos pide caso contrario, pero podrías ponerle un else e indicarle lo contrario, ¿no? Pero no nos pide el ejercicio. Luego seguiría el ejercicio 7. Escribe los primeros 10 números, después escribe los primeros n. Bueno, hay dos ejercicios en uno ahí. Ejercicio 7A, le vamos a poner. Pide que escribamos números del 1 al 10. Pues aquí vamos a usar ya una estructura repetitiva, ¿no? Hemos visto que hay tres estructuras: el if, que lo estamos analizando ya, el for y el while. Podemos hacerlo con for. For, vamos a inventarnos una variable, for i. Y acá es donde se utilizan rangos. Un rango es una secuencia de números en Python. Y para recorrer un rango tienes que decirle in. O sea, i va a asumir cada valor de este rango, del 1 hasta el 11. Acá sí tienes que tener en cuenta de que va a coger desde el 1 hasta 1 antes del que tú le pongas. Entonces, si tú le pones 11, solamente coge hasta el 10. ¿Sí? Siempre uno menos que este. El de acá sí lo incluye, pero el de acá no lo incluye. Así que como queremos hasta 10, pues será hasta 11 aquí, ¿no? Entonces, y en cada ciclo va a valer 1, luego valdrá 2, 3, 4, hasta 10. ¿Sí? Pues aquí podemos decirle, pues imprímeme i, ¿no? Imprímeme i.
Y esto pues va a imprimir números del 1 hasta el 10. Ahí está, 1, 10, ¿no? Y bueno, cuando nos pide que extendamos esto hacia n, hacia los n primeros números, pues es simplemente cambiar ese 11 por un n más 1, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo acá, replicarlo, ejercicio 7b. Podemos extender ese código y podemos colocarle for i, in, range. Antes me va a ingresar un número, ¿no? Porque yo no sé qué número es. Me van a ingresar un número entero, entiendo yo. Entonces, voy a pedir un número. Ingrésame un número. Acá, pues voy a imprimir desde 1 hasta n, pero ya saben que acá tengo que ponerle 1 más. Entonces, tendré que ponerle n más 1, ¿no? Y ahí, pues ya simplemente, faltan 2 puntos acá, no se olviden, imprimir el i, ¿no? Y con eso, pues imprimiré desde 1 hasta el número n que yo haya ingresado, ¿no? Si yo quiero solamente hasta 5, pues hasta 5 será, ¿no? Yo quiero hasta 7, pues hasta 7 será. Profe, una duda, pero ahí la n, o sea, el rango no sería de 1 a 8. Ah, bueno, creo que el 8 no se toma ahí, ¿no? O sea, llega hasta... Sí, el último no se toma. Por eso que tengo que poner uno más, pues justamente. Una pregunta. Dígame. Ese rango que recorre es como si fuera de 1 a 7, por eso se le agrega el más 1 para que escriba el número 7, tomando en cuenta el 0. No. Va a recorrer desde 1. Va a recorrer desde 1 hasta el número que tú pongas acá. Pero si tú pones 1, 8, va a recorrer desde 1 hasta 7 nada más. 1 menos que el que tú le pongas acá. Es por eso que tengo que sumarle 1 a este n, ¿no? O sea, este límite de acá, el que tú le escribas, Python no lo va a incluir. Si yo le pusiera 1 a 8, el 8 no lo toma, solamente va a ser de 1 hasta 7. Si le pongo 10, okay, va a ser de 1 hasta el 9 nada más. O sea, el último no lo toma, toma 1 menos. Es por eso que si yo quiero que me repita hasta n, no puedo poner hasta n, porque si le pongo hasta n, me va a hacer hasta n menos 1. Entonces no quiero eso, quiero más bien hasta n. Entonces le sumo 1 para que como le resta 1, n más 1 menos 1, n me queda, ¿no? Entonces, por eso que yo le pongo 7, me va a imprimir hasta 7. Perfecto, gracias. Ok, entonces viene el ejercicio número 8. Y acá pues vamos a usar el while, a ver. Y acá nos dice, define un número cualquiera y luego adivínelo, mientras va mostrándose pequeñas ayudas, ¿no? Por ejemplo, definamos un número 7 y después le pedimos al usuario que va ingresando números. Si el usuario ingresa 8, es menor, le decimos, ¿no? El usuario ingresa 5, es mayor, hasta que adivine, ¿no? Vamos indicándole que es mayor o es menor del que haya ingresado hasta que finalmente logre dar con el número que nosotros hemos definido, ¿no? A eso se refiere ese ejercicio. Entonces, por ejemplo, podemos definir el número aquí ya, o también pedirlo, ¿no? Podemos pedirlo, si gustan. Acá número, adivinar, o secreto, puedo poner, ¿no? N secreto, número secreto. Pues esto lo vamos a pedir también, ¿ya? Así que vamos a pedir un número y después vamos a empezar a probar y nosotros mismos vamos a tantear cómo lo
Que no debería ser así, ¿no? Debería generarse un número aleatorio. Pero bueno, eso es usando una librería para generar aleatorios. Estamos haciéndolo aquí, pidiéndolo también. No sé si me genere mi aleatorio acá. Me parece que tengo... No sé si reconozca el aleatorio, a ver. Si no, para hacerlo con aleatorio. Vamos a ver si me reconoce esta. Creo que tengo que importar acá. El 020 que me genera un número aleatorio. Y voy a imprimir n secreto a ver si me genera ese número aleatorio. Ya, entonces no me reconoce. Creo que debo hacer. Vamos a ver si me reconoce la importación. Ahora sí. Miren, y bueno, un poco adelantándonos también, en Python hablábamos la clase pasada de que Python era modular, ¿no? ¿Y eso qué significaba? De que obviamente distintas funcionalidades están repartidas en distintos archivos. Un módulo, tómalo como un archivo, ¿no? Pero con un archivo que tiene funciones relacionadas. Por ejemplo, en un archivo puedo escribir puras funciones que sean matemáticas, ¿no? Entonces ahí eso sería un módulo, por ejemplo, ¿no? Pero yo para poder usar ese módulo, pues debo de importarlo, ¿no? Para poder hacer referencia de que obviamente estoy necesitando de esas funcionalidades. Entonces tú puedes importar toda la librería o podrías importar algunas de las funciones de esa librería. Esta es una librería, una biblioteca, y esta es una función específica que está definida en esa librería, ¿sí? Entonces en Python hay muchas formas de poder importar. De hecho, te vas a encontrar con muchas. Esa es una forma. Otra forma me parece que también podría haber sido esta. Aquí estoy diciendo, de la librería tal, tráeme la función tal. Pero también podría decirle import random nada más, me parece, así. Creo que eso también va a funcionar. También, lo que estoy haciendo aquí es traer toda la librería. No trayendo una función específica de esa librería, sino tráeme toda la librería. Que obviamente eso un poco recarga en la memoria, pues obviamente lo que está trayendo todas las referencias a las funciones, ¿no? Entonces, si tú sabes que vas a usar ciertas funciones, pues sería mejor a veces traerlas una por una, ¿no? Aquí. Y si quisieras tener más funciones de estas, pues simplemente coma y más, ¿no? Obviamente hay más funciones en random, en la librería random hay más, ¿ya? Entonces yo voy a dejarla con esta de acá, que es genérica, y esta es la específica a una función. Entonces aquí le estoy diciendo que genere un número aleatorio entre 0 y 20, y me lo está generando, ¿no? Entonces se va a generar el número aleatorio. Y después lo que yo voy a decir es, ingrésame un número, ¿no? O perdón, adivine el número, ¿no? Entonces le voy a imprimir, adivina el número. Pero obviamente se lo voy a poner en un input y lo voy a almacenar en un n. Ahí, ¿no? Input, adivina el número entre 0 y 20. Puede ser entre cualquier otro número, ¿no? Listo, el usuario va a ingresar un número, ¿no? Lo va a ingresar acá en n. Pero le debemos decir, si n es menor que el número que este número que se ha generado, pues debemos decirle es menor, ¿no? Entonces preguntamos, si el número que el usuario me ingrese es menor que el que se ha generado, pues debemos decirle el número es mayor, ¿no? El número que ingresó el usuario es menor, por ejemplo, el que se generó es 8 y el usuario ingresa 4. Tenemos que decirle 4 no es mayor al 4, ¿no? Es mayor al que tú has ingresado. Entonces tenemos que decirle aquí
es mayor. O algo más detallado, ¿no? Algo así, es mayor. Si no, si es menor, si n es menor que n secreto, le diremos es menor, ¿no? Perdón, si es mayor. Si es mayor, si el usuario ingresa un número mayor, por ejemplo, en este caso genera un 8, ¿no? Pero el usuario ingresa 20, o perdón, un 15, pues estás muy arriba, ¿no? Bájate porque el número que se ha generado es 8, bájate del 15, y así. Entonces le tenemos que decir es menor todavía. Y en el último caso, pues si no es mayor ni menor, significa que ya lo habrá adivinado el número, ¿no? Pues felicidades, has adivinado el número, ¿no? O número encontrado, ¿no? Pero esto va a repetirse de manera iterativa, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es repetirlo aquí. Mientras, podemos generar acá una variable que sea booleana. De hecho, las variables también pueden ser booleanas, ¿eh? Eso creo que solamente dije que habían 3 tipos, el string, el numérico y el float, ¿no? Pero también hay booleanas, por cierto. Dime. Profe, disculpe, creo que en el if, el print debería decir es menor. No sé por qué en la 2 Sí, colocó es mayor y no tiene sentido. Sí, perdón. Perdón. Es que copié y pegué nada más, creo. Entonces acá iniciamos una variable que sea booleana, le decimos que es falso. Mientras sea falso, pues que repita, ¿no? Mientras encontrado todavía sea falso, pues que lo repita. Profe, disculpe, ¿puede repetir el principio del código? Es que no lo entendí muy bien. El principio de from random. Esto de acá lo que hace es traer, es que lo que vamos a hacer es generar un número aleatorio, para no pedirlo, ¿no? Porque sería muy lógico pedirle al usuario que me ingrese el número y después el mismo que adivine, no. Lo que va a hacer el programa es generar un número aleatorio entre 0 y 20. Pero para poder usar esta funcionalidad de acá, Randing, como no la tenemos en nuestra referencia local, pues hay que importarla. Es como en Java, pues también hacemos un import, ¿no? Un import de otras clases. O en PHP también hacemos un include, ¿no? Para incluir archivos de otro lado, ¿no? Es como traer la referencia de una librería, de un archivo, que en ese archivo pues está una función que se llama Randing. Entonces, yo he explicado dos métodos. Hay otros métodos más, me parece, de importación. Creo que hay como 4 o 5 más. Tú puedes decirle, quiero traer de la librería o del archivo, de un archivo de Python que se llama random, tráeme la función random. Y ya una vez que la traigo, pues ya la puedo usar, ¿no? También podrías utilizar el segundo método, donde tú no defines qué función quieres traer de ese módulo, sino que lo que haces es traerte todo el módulo, pero eso implica una carga, porque si ese módulo tiene muchas funciones, pues te está trayendo toda la referencia a todo, ¿no? Y eso, pues, quizás pueda influir un poco en el rendimiento. Así que en esta ocasión, pues, se prefirió utilizar, tráeme de la librería random, tráeme la función random, una función que todavía no vemos funciones como tal, no hemos creado ni una función, pero ya en la siguiente clase vamos a crear nuestras propias funciones. Y una vez que ha generado el número aleatorio, pues ese número aleatorio lo almacenamos para ir comparándolo, ¿no? En principio, pues no había hecho esto todavía, lo estaba haciendo como si fuera una sola vez, una sola corrida. Le decimos adivina el número entre 0 y 20 y el usuario va a ingresar un n, pues, ¿no? Si el número que le ingresó el usuario es menor, pues debemos decirle todavía es mayor, te falta, ¿no? Si lo que el usuario ingresó, el número es mayor que el que se generó, pues debemos decirle no, es menor. Y si no, pues le habremos dicho que ya se encontró el número, ¿no? Pero esto se va a repetir mientras el número no se encuentre, ¿no? Entonces, por eso es que he colocado acá un while y también me he inventado una variable de tipo booleano, pero aquí tienes que tener en cuenta de que es con mayúscula, ¿ya? Si no, no te lo reconoce. False Ok, y pero se ha true. entendido. Sí. Entonces aquí lo que hago es decirle, por cierto que acá también voy a tener que identar, porque mira, he empezado con esto, pero ya al colocarle un while tengo que identar, ¿eh? Así que aquí, cuidado, acá tengo que identar. Sí. Sí. Sí.
identar. Entonces, mientras encontrado sea falso, pues que repita, ¿no? Y acá colocaremos encontrado true, ¿no? Que ya se encontró. Entonces ya no repetirá, igual finalizará, ¿no? Entonces le damos aquí play y vamos a ver qué tal nos fue. Adivina el número entre 0 y 20. Bueno, ¿qué número será generado? A ver, vamos a poner 8. Felicitaciones, número encontrado. Lo adiviné a la 1, ¿no? En la primera adiviné. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver si está funcionando bien o siempre está generando el 8. Ya vamos a jugar de nuevo. Entonces, como una especie de juego. Entre 0 y 20, 10. Es mayor. Es mayor. 15. Es menor. 12. Felicitaciones, el número ha sido encontrado, ¿no? Está funcionando. Sí, me decía alguien, creo que estaba hablando. No, yo decía como que para bajar la línea, o sea, el valor ingresado, bajar línea, para que no quede así al ladito y no se confunda el usuario. Ah, ya, acá un /n. Sí. /n. Ahí le agregas un /n que es un salto de línea, ¿no? Sí, exacto, un salto de línea, exacto. Ahí baja para que pida acá y no pegadito, ¿no? 115, me equivoqué. Menor que el 8. 5. Menor. Es mayor. Felicitaciones. Bueno, era el 3, ¿no? Como ves, el while se utiliza en situaciones en que no sabes cuántas veces se va a repetir un determinado código, ¿no? En cambio, el for, sabes de antemano cuántas veces se va a repetir. Se va a repetir 7 veces, 7 veces se repite. Pues acá no. Acá el usuario lo puede adivinar a la 1, como lo puede adivinar a la segunda, a la tercera, a la n intento, ¿no? Bien. Vamos a resolver un ejercicio de los de la categoría 2. Dice, escriba un programa que para los primeros 50 primeros números, perdón, acá creo que me equivoqué en algo. Escriba un programa que para los 50 primeros números sume, ahí está repetido 2 veces primero, creo, sume los pares y calcule el producto de los impares, ¿no? O sea, para los 50 primeros números, para los pares se calcule la suma y para los impares se calcule su producto. ¿Ya? Pues vamos a hacerlo. Ejercicio, pues será el 9, pues, ¿no? 9, ya. Ah, perdón, acá puse como código, ¿no? El texto. Listo, a ver, nos pide que recorramos 50 números. Entonces, eso, si sabemos que vamos a recorrer 50 números, pues for, ¿no es cierto? For y la variedad que ustedes más prefieran, ¿no? Yo por lo general trabajo con i en este del for del Python. For i in range, como vamos a recorrer los 50 primeros números, pues será desde 1 hasta 51, uno más siempre, ¿no? Y en esta estructura, pues vamos a empezar tenemos que crear unos acumuladores antes. Vamos a inventarnos una variable de suma que sea en principio 0. La de pares podemos ponerle. Y otra variable que sea producto de impares, ¿no? Que lo voy a inicializar en 1, ya que el elemento neutro de la suma es 0 y el elemento neutro de la multiplicación es el 1, ¿no? Entonces, por eso que lo inicializamos en esos valores. Entonces, una vez que tenemos esto, pues decimos, evaluamos si i, el que viene, pues es par o impar. Y eso lo podemos hacer si i módulo, recuerda, ese se utiliza para divisibilidad y para verificar que un número se puede dividir entre otro, ¿no? Si es par, pues debe ser que es igual a 0, ¿no? Eso significa que es par.
Si es par, ¿qué pasará? Que suma de pares sumará con ese i, ¿no? Entonces podemos ponerle suma pares. De hecho, podemos utilizar esta estructura también. No sé si es común. Mira, por lo general tú haces esto, ¿no? Suma pares. Acá me faltó la P mayúscula. Suma de pares más i harías, ¿no? Pero puede resumir esto en simplemente más igual i. También haría la misma funcionalidad. De hecho, voy a ponerlo comentado para que puedas tenerlo aquí ya. Puedes hacer así. Es que no me equivoco. A ver. Más igual i. Caso contrario, si no es par, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Multiplicar. Producto impares va a multiplicar por el i, que también pues podrías utilizar su función acortada o su denominación acortada, que sería productos impares por igual i, ¿no? Lo que estoy haciendo es, estos son acumuladores, ¿no? Empieza en 0, luego viene el i que sí se puede dividir entre 2, a ese 0 le va a sumar ese i, y luego se almacena ahí mismo, y luego cuando viene otro i, sigue acumulando y sigue incrementando el valor, ¿no? Al final obtendré la suma de pares y el producto de impares, ¿no? Y lo que tendría que hacer, pues, es nada más imprimir, ¿no? La suma de pares es, pues, suma pares. Producto de impares. Producto impares. Ahí está. Tengan cuidado con las letras, si pusieran en mayúscula, pues verifíquenlo bien ahí las variables. Y eso pues me calculará la suma de los pares y de los impares, ¿no? Ahí, pues no tengo que ingresar nada porque es ya predefinido de hasta 50, ¿no? Ahí está, pero puedes verificarlo en un rango más corto si quieres para que verifiques y valides que esto realmente está funcionando. Ahí está, hasta 5, desde 1 hasta 5, ¿no? Es decir, estamos considerando solamente de 1 hasta 4, ya que tomo uno menos. De 1 hasta 4, pues hay dos impares, que es el 1 y el 3. Multiplicados, pues da 3, ¿no? Y hay dos pares, el 2 y el 4, que sumados, pues dan 6, ¿no? Entonces está funcionando, ¿no? Para guardar acá en esta plataforma, pues acá hay que poner un nombre nada más para que se guarde en tu drive. Acá dice que está sin título, pero ya sabes que está en extensión interactiva, ¿no? Como libro de Jupyter, pero acá, pues, simplemente, ya está guardándose, de hecho, no tienes que guardar nada, ¿no? Solamente ponerle un nombre adecuado. Python 2D, segundo de. Haz un enter y ya se guarda automáticamente, está guardado en tu drive ya, ¿no? Si quieres descargarlo, ya te mencioné en la clase pasada que archivo descargar como Python, y este archivo que descargas como Python, pues fácilmente lo puedes abrir en el IDLE, o lo puedes abrir en el Sublime, o lo puedes abrir en el Visual Studio Code, ya que leen Python. A ver, vamos a resolver un ejercicio más para que tengamos al menos 2 de los ejercicios nivel 2. Ejercicio 10. Y acá nos piden que determine si un número es perfecto, ¿no? Un número es perfecto si es igual a la suma de todos sus factores, menos el mismo número, ejemplo, 6
es perfecto, ya que 6 es igual a 3 más 2 más 1. Un número perfecto es aquel número de que es igual, si sumamos todos sus divisores, pues da ese número, pero sin considerarlo a él, obviamente, ¿no? Por ejemplo, los divisores de 6 son 1, 2, 3 y 6, ¿no? 6 se puede dividir entre 1, entre 2, entre 3 y entre 6. Si sumamos todo, pero sin considerar el 6, justamente da 6, ¿no? Que da el mismo número. Entonces son pocos los números que son perfectos, pero con esto podemos verificar. De hecho, busquemos en internet cuáles son los números perfectos para que después hagamos las pruebas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer primero es pedir un número, ¿no? Pedir un número para verificarle si es perfecto o no. A ver, un minuto, por favor. Ok, tranquilo, profe. Ya. Entonces, si quieres un número, pues es que, a ver, es un número, entonces acá está. Ya pedimos el número. Lo que vamos a hacer ahora es analizar si este número pues es perfecto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que recorrer todos sus divisores, ¿no? Entonces vamos a recorrer desde for i in range hasta desde 1 hasta la verdad es que lo puedes hacer hasta n medios nada más. Cuando uno hace los divisores de la mitad son iguales a los divisores de la otra mitad, ¿no? O sea, uno tiene que recordar solamente la mitad del número, nada más cuando es con respecto a divisores. Si no me equivoco, por ejemplo, 20, ¿no? Tiene como divisor 4, que es 4 por 5, pero también es divisor 5 por 20, ¿no? 5 por 4, perdón. 4 por 5, 5 por 4 es lo mismo al final, ¿no? Entonces, uno solamente tiene que recordar hasta la mitad a veces. Entonces, a ver, primero vamos haciendo recorriendo todo y después vamos a ver si con la mitad funciona también. Entonces acá le vamos a decir n más. N nos conviene hasta n porque no tienes que recorrerlo hasta el número, ¿no? Ya que el número no se incluye en la suma. Entonces podemos hacerlo recorrido hasta n nada más. Pero lo que sí vamos a hacer es almacenar una suma y la vamos a inicializar en 0 porque esa suma después vamos a compararla con este n a ver si realmente se pudo lograr que sea equivalente al número, ¿no? Entonces aquí vamos a preguntarnos si si n es divisible entre ese i, ¿cierto? Con cada i, obviamente con el 1 va a hacerlo, ¿no? Con el 1 va a hacerlo. Pues vamos a sumar. Esa suma la vamos a incrementar en ese i. Suma más igual i, ¿verdad? Listo, nada más. Al final salimos del for y tendremos que comparar si Sn pues fue igual a la suma. Si es así, el número será perfecto. Bueno, pues ya ves que no corresponde. Pues lo que estoy haciendo es pedir un número, luego recorrer desde 1 hasta antes de ese número y ir dividiendo ese número que me ingresaron contra todos. O sea, va a dividirlo contra 1, contra 2, contra 3, contra 4, contra 5. Imagínate que me ingresaran el número 8. Pues yo voy a hacer desde 1 hasta 8, pero obviamente va a tomar solamente hasta 7, ¿no? Entonces el 8 va a dividir 8 entre 1, ¿se puede? Sí. Entonces ese i, súmalo. 8 entre 2, ¿se puede? Sí. Entonces ya va 1 más 2, van 3 ya. 8 entre 3 se puede, no. 8 entre 4 se puede, sí. Entonces ya va 3 más 4 que se puede, 7, ¿no? 8 más 5, entre 5, perdón, se puede, entre 6, no, entre 7, no. Entonces ya no. La suma de los divisores de este, sin contar el 8, pues sería 1, 2 y 4 nada más, que sería 7, no suma 8, entonces no sería perfecto el 8, ¿no? Eso es lo que está haciendo. Simplemente recorriendo y dividiendo ese número contra todos. ¿Ya?
Creo que es n, ¿no? Pues si tomamos n medio, creo que después se multiplica por 2, me parece. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí en n. Pues aquí, por ejemplo, el 6 debe salir perfecto, ¿no? No es perfecto. Vamos en internet a ver cuáles otros son números perfectos y validemos, ¿no? 27. No sale nada porque no le he puesto que no vote nada acá, pues cuando no es perfecto, ¿no? Entonces ahí aparentemente no es perfecto. Estoy viendo /n para que esto funcione. Creo que el 28 es un número perfecto también. ¿Cuál? ¿28? Sí, profe, el 28. 1, 2, 4, 7. 1, 2, 4, 7, 14. 7 más 7, 14 más 14, 28. Ajá, correcto. Sí, es un número perfecto. Sí, entonces eso es. Ahí quedan 2 ejercicios para que los puedan verificar ustedes. Este archivo lo voy a compartir también, ¿ya? Así es que por ahí les paso o les doy el link, porque acá si tienen cuenta Gmail les paso el link nada más para que accedan directamente al Gmail nada más, ¿no? Bien, entonces si no hay consultas, pues lo vamos a sacar aquí y nos reencontramos el día jueves, por favor, ¿ya? No se olviden, igual estoy comunicando por ahí por el grupo. ¿Listo? Ok, profe, nos vemos el jueves. Chao, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.